Fíjense, también el gozo es un mandamiento, también el gozo es imperativo. Acompáñenme por favor a Filipenses 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Saben que este es un mandamiento de Dios? Porque es imperativo. No es si quieres, sino regocijaos en el Señor siempre. Cuando Nehemías estaba totalmente angustiado, tenía temor a entrar al rey. ¿Por qué? ¿Por qué tenía temor de entrar a ver al rey? Porque cuando el rey viera su rostro triste, a veces ¿qué hacía el rey? Cuando los mataban, ¿verdad? Porque no podías presentarte ante el rey con cara de tristeza, ¿no? Entonces es un mandamiento. ¿Cuántos sabían que es imperativo que estemos gozosos? No se les nota. ¿Quiénes sabían que es imperativo, que es un mandamiento? Levanten su mano, ¿quiénes sabían que es un mandato que Dios nos da? ¿No sabían? ¿Sí sabían? Pues ahora les digo, hermanos, también es un mandato. A lo mejor ustedes piensan, no hurtarás, no robarás, pero Dios nos manda regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Yo estaba buscando, ya no en la luz, sino en Wikipedia. Estaba buscando qué es gozo. Y algo definía como gozo como una alegría muy intensa, una alegría muy profunda, muy intensa. Y eso es lo que Dios nos manda, regocijaos en el Señor. Y aparte, ¿cada cuándo? Siempre. ¿Quiénes cumplen ese mandato? Qué difícil, ¿verdad? Ahora les voy a decir algo, a lo mejor alguien de aquí dice, no, pues es que yo siempre sigo así. Porque nosotros sabemos que hay personas que son muy alegres, no conocen personas que no conocen del Señor y ay, siempre están, ¿sí conocen a esas personas? ¿Sí? Dice uno, siempre están bien felices y uno dice, no, yo no, mi carácter no es así. Pues te voy a decir una cosa, no tiene nada que ver con tu carácter. Dios nos dice que nos regocijemos. Y ya hemos platicado que Pablo escribió esta carta estando ¿en dónde? En la cárcel. En la cárcel. Ayer me platicaba ayer acerca de su trabajo y me dice que parte de su trabajo que es ir al penal. No es futbolista, va al penal de la cárcel. Y me dice que se le hace sumamente difícil, porque no sé si le entendí bien, lo que le entendí es que creo que tiene que tomar muestras de sangre o algo similar a los presos. ¿Sí ahí? O ya estoy inventando. Bueno, Jorge, hay que les platique, pero el tema es que él va al penal y dice que se le hace tremendo. ¿Alguien de ustedes ha ido a la cárcel alguna vez? A visitar, aunque sea, están pensando, ya me descubrieron que estuve en la cárcel. Ha de ser lugares, mi hermana, ha de ser lugares tremendos, ¿no? Tremendos. Por ejemplo, fíjense, un líder de jóvenes de la congregación en donde nos reunimos y mi maestra de adolescentes se casaron. ¿Y dónde creen que están? En la cárcel. Están los dos en la cárcel, creo que lo condenaron a más de 100 años de cárcel, creo que llevan 10 años en la cárcel. Y su hermano, que es pastor, nos ha platicado lo que se vive cuando van a visitar a su hermano, ¿no? ¿Qué ambientes tan tremendos y aparte estar ahí? ¿Qué situación estaba Pablo? Lo leemos, pero era un ambiente tremendo, era una incomodidad tremenda. Es más, el simple hecho de no tener libertad. Pero Pablo en ese lugar decía, regocijaos
en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y todavía podemos abarcar más, porque en esta misma carta Pablo platica y habla de que va a ser sacrificado, ¿sí? Habla acerca de lo que le espera, y aún así él dice: regocijaos, regocijaos. Y es lo que quiero yo compartir con ustedes. No es lo mismo el gozo que la felicidad. La gente, hay una canción muy famosa en inglés que no voy a deleitarlos con mi canto, pero es un dicho que se ha convertido como, no sé si han escuchado algo que dice: don't worry, be happy. ¿Alguien ha escuchado eso? Don't worry, be happy. Es como una expresión, ¿no? No te preocupes, sé feliz, ¿no? Sé feliz. No te preocupes, sé feliz. Y parecido a eso, pero espiritualmente, Pablo es lo que nos quiere decir en esta epístola. Pero les quiero decir, la felicidad no es lo mismo que el gozo. No es lo mismo que el gozo. La felicidad que tiene la gente es una felicidad superflua. Es una felicidad basada en mi bienestar. ¿Cuántos a veces estamos felices? Pues estamos felices cuando nos va bien, ¿o no es cierto? Estamos felices. Ay, ya pagué todas mis deudas de Coppel, ya no debo Liverpool, ya me montaron en el suelo, no estoy enfermo, acabo de llegar de Acapulco, ¿no? Pues no me preocupa nada y estamos felices. Pero el gozo del Señor es otra cosa que no es la felicidad. Yo les puedo decir, no sé ustedes qué experiencia tengan, pero las personas que a veces se ven muy felices son las personas que cuando están solas o cuando tienen un problema son las personas que más tienden a deprimirse. Voy a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos tu guianza, Señor, en esta enseñanza. Te pedimos que nos ministres tu gozo, Señor, que nos ayudes a entender tu gozo, Señor, y que podamos obedecer este mandamiento que tú nos dices, que nos regocijemos en ti siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver tantito Hebreos, sin que pierdan Filipenses, porque Filipenses es la base o el versículo clave que vamos a estudiar hoy. Y si vamos a Hebreos 11, ...25... habla de Moisés y dice que Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí en castellano vemos la misma palabra, ¿no? Que hay una felicidad, hay un gozo que no proviene de Dios, sino hay una felicidad o una alegría, o aquí lo llama gozo, que proviene de ¿qué? Del pecado. El pecado trae deleite. El pecado trae satisfacción, trae placer, pero ese placer es momentáneo. Y entonces Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que el disfrute que trae el pecado. No es lo mismo el gozo de Dios que el placer que nos da el mundo. No es lo mismo el gozo de Dios que el placer que nos da las cosas materiales. No es lo mismo el gozo de Dios que el placer que nos da el bienestar. Es algo muy diferente y es lo que Dios quiere que vivamos, en el gozo de Dios. Entonces, también el gozo de Dios es un fruto del Espíritu. Vamos allá a Gálatas. ...5:22... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Todo esto es el fruto.
Acuérdense que dice el fruto, no dice los frutos. Es uno solo, el fruto. Es Cristo, el fruto es todo eso. Es muy diferente el fruto del Espíritu Santo a los dones del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos enseña que los dones Dios los distribuye como Él quiere. Y Dios dice que a unos les ha dado el don de sanidad, pero todos tienen el don de sanidad. No. A uno les ha dado el don de ayudar. ¿Todos tienen el don de ayudar? No. A uno les ha dado el don de administrar. ¿Todos tenemos el don de administrar? No. ¿Todos tienen el don de enseñar? No. ¿Y en qué se diferencia entre el fruto y los dones? Porque los dones Dios distribuye como Él quiere. A unos Dios les ha dado un don, a otros les ha dado otro don. Pero en el caso del fruto del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener todas estas características del fruto. No es que, por ejemplo, a la hermana Katy Dios le ha dado el gozo, a Sara Dios le ha dado paz, al hermano Julio Dios le ha dado paciencia, a mí me ha dado dominio propio, no, creo que todavía estoy en ese fruto, mansedumbre a lo mejor, no. Todas las características de ese fruto es un fruto, es íntegro, las tiene que tener el creyente. Y aquí entre este fruto del Espíritu Santo viene gozo. Entonces vamos a ver que cuando no tenemos gozo, hermanos, aunque ustedes no lo crean, probablemente también no está, es una obra de la carne cuando no hay gozo. ¿Por qué no hay gozo? ¿Se han preguntado ustedes eso? La gente piensa que no podemos controlar la felicidad, como que ¿cómo que es que sea feliz y todo lo que me está pasando? Pero Dios nos dice que podemos decidir en el poder de Dios regocijarnos. Ahora yo quiero que ustedes anoten, y qué bueno que se está grabando, para que el día que yo no tenga gozo, me recuerden lo que les estoy predicando, ¿sí? Porque es fácil decirlo, pero cuando vienen las complicaciones, pero ahí tiene que fluir, ¿verdad? El Espíritu Santo. Quiero mencionar otras palabras. La angustia y el dolor no son pecado, ¿o sí? Dice Isaías 53:3, no lo busquen, que Jesús fue un varón experimentado en quebranto. Pasó quebranto, pasó angustia. No es un pecado estar en angustia. No es un pecado. Pasamos esa angustia, pero yo les voy a decir algo. En esa angustia hay una medida de gozo. Ejemplo, dice la palabra de Dios que Jesucristo, por el gozo que fue puesto delante de Él, ¿qué otra palabra usa? Sufrió. Es como que yo diría, lógicamente, como que me suena como contradictorio, ¿no? En el mismo versículo está la palabra gozo y en el mismo versículo está la palabra sufrir. ¿Cómo puede ser eso? ¿Saben por qué había gozo? ¿Cuál era ese gozo puesto delante de Él? Vio el fruto de su aflicción, dice Isaías, y estuvo satisfecho. ¿Quién es el fruto de esa aflicción? Nosotros. Vio el resultado, sabía el resultado y hubo un gozo puesto. Él fue con gozo, pero al mismo tiempo que hubo gozo, ¿qué había? Sufrimiento. Entonces, pasamos por sufrimiento, pasamos por tribulaciones, pero Dios nos ha dado una medida de gozo, que es el fruto del Espíritu Santo. Podemos gozarnos en la tribulación. Dice Mateo 5:4, no lo busquen porque para redimir el tiempo, porque son como 10 hojas, no sé qué. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué significa bienaventurados? Muchas veces hemos dicho 3 veces felices, ¿verdad? O sea, muy felices, pero también bienaventurados. Algunas Biblias lo traducen con una palabra que me gusta y
no sé si han leído alguna Biblia que tiene otra palabra en lugar de bienaventurados. Benditos, benditos los que lloran. Entonces, ¿cómo podría este versículo decir 3 veces felices los que lloran? ¿Cómo? ¿No suena contradictorio? ¿Por qué Dios nos dice que van a ser felices los que lloran? ¿Por qué van a ser felices? Nos está diciendo Dios, porque hay bendición. ¿Por qué? Porque van a recibir consolación, porque hay un propósito. Y yo les quiero decir algo, hermanos, para los que estamos en Cristo, el sufrimiento tiene un propósito. Y ese es parte de nuestro gozo. El saber que no sufrimos por casualidad, que no estamos pasando angustias porque somos el designio de la suerte, no, que lo que estamos pasando, Dios nos está permitiendo que lo pasamos para un propósito. El resultado de ese sufrimiento va a ser hermoso, el resultado. Entonces dice aquí, benditos los que lloran, gozosos los que lloran. ¿Cómo se puede alguien llorar y estar gozoso al mismo tiempo? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una medida de gozo, y esa medida de gozo en parte viene de saber el resultado. Una persona puede tener entonces gozo bíblico a pesar de las circunstancias. Vamos a ver ahí, regresando a Filipenses, donde estábamos. Empezamos leyendo Filipenses, ¿qué capítulo? 4. Y ahorita en el 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Sí? Él sabía y de alguna forma hace referencia a lo que le esperaba a él. Dice en el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación, también libación es como un sacrificio, aunque sea derramado en libación, o sea, yo Pablo, ¿por qué? Porque él sabía que habría de ser sacrificado, diciendo en otras palabras, aunque yo sé que me espera la muerte, aunque yo sé que voy a ser sacrificado sobre el sacrificio de Cristo, ¿qué palabra usa después de vuestra fe? Me gozo. Y después, no es suficiente, y regocijo con todos vosotros. Y nos da un mandato. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué tremendo, ¿no? Precisamente esto era algo que impactaba a las personas en los tiempos de la iglesia primitiva. Algo que impactaba a las personas era que los cristianos, al ser perseguidos, no iban tristes, sino iban gozosos. ¿Saben que los cristianos fueron quemados, fueron echados a los leones? La gente iba a los coliseos a presenciar sacrificios humanos. Y no crean que eran viejitos, no eran señores fuertes, había niños, había mujeres, había ancianos. Pero la gente se quedaba impactada que esos cristianos no iban. ¡No! Se sentían privilegiados. Ahora, yo les voy a decir algo. Siempre que he escuchado y leído esas historias me conmueven mucho, pero siempre le digo, Señor, yo no puedo. Si yo estuviera ahí, yo no podría. Tengo miedo. Como dijo aquel señor que se hizo famoso, tengo miedo. Tengo miedo. Y parece que era risa, pero me causa temor, me causa desesperación, hasta aborrecimiento hacia mí misma, el sentir que ¿qué haría yo si soy tan débil? A veces miedosísima, o sea, y más para las cosas de Dios, o sea,
me da temor. Pero Dios me ha consolado y me ha dicho esta palabra, y es en la que quiero creer, que Él me ha de dar la gracia para pasar lo que tenga que pasar. Le digo, Señor, solamente si se viene esa persecución, ayúdame a no negarte, ayúdame a no avergonzarme, Señor. Porque yo creo que se va a ver una persecución tremenda. Y yo no admiro a Pablo, porque Pablo no tenía en sí mismo la fuerza de gozarse, sino era el fruto del Espíritu Santo en su vida. Estaba en la cárcel y habla, dice, y aunque sea yo derramado en libación, o sea, aunque yo sea sacrificado, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Gloria a Dios, me gozo, regocijaos. Y en esa misma epístola es cuando llegamos más adelante en el capítulo 4, que es lo que acabamos de leer, versículo 4, y otra vez Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Regocijaos, es un mandato del Señor. ¿Cuántos cumplimos con este mandato del Señor? Siempre. No nada más cuando te vaya bien, no nada más cuando a lo mejor Dios te da una victoria espiritual. A veces Dios nos permite compartirle algo a alguien y nos sentimos contentos. Yo no sé, pero cuando Dios nos permite ministrarle a alguien, nos sentimos contentos. Yo me acuerdo, y aquí está Sara, que un día cuando le compartí a Sara, yo me sentía contenta, y luego y yo tenía incredulidad, dije, le compartí, y que dijo, no, sí voy a ir el domingo, pero hay tantas personas que me dicen, sí voy el domingo, ¿no les han dicho ustedes? Voy a ir a la congregación y no van. Y luego, me acuerdo que fue un viernes, y luego el domingo aquí la veo en la congregación. ¿Cómo creen que me sentía cuando vino? Feliz. Es un gozo que no te puede dar nada. Igual, Carmen, está Carmen Morales aquí. Cuando Carmen, yo la invitaba, y Carmen me va a regañar que diga, pero nunca venía a la congregación, nunca. Pero si se enoja conmigo, ya tendrá 2 trabajos después. Yo creo que ya después de 20 años ya me ha aguantado mucho, así que no venía, pasaba 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Es más, hasta se enojaba conmigo, porque yo le compartía la palabra de Dios. Y entonces yo me fui un tiempo, unos meses a Estados Unidos, ¿y qué creen? Que vino. Yo creo que yo no quería venir, porque aquí estaba yo. Entonces me habló mi mamá y me dice que está viniendo Carmen, y yo, Carmen, 5 años diciéndole, y para eso Dios me llevó 2 meses, para que vinieras a la congregación. Y entonces yo me sentía tan contenta, pero también he visto gente que empieza a venir y luego a los meses ya no viene, ¿no? Y yo todavía estaba incrédula que fuera genuino. Entonces, te voy a llorar. Un día que yo estaba viniendo, yo estaba aquí, me marca Carmen, me marca llorando, y le dije, ¿qué tienes? Y solamente me dijo estas palabras que nunca voy a olvidar. Me dijo, ya le dije a mis papás. Fue todo. Pero ¿saben qué entendí? Sin más palabras. Que ya les había dicho acerca de Cristo. Y se le vino el mundo encima. Y aunque me dio tristeza, porque estaba llorando, no puedo decir que me dio gozo, ¿no? Fue un gozo en la tristeza, porque sé que estaba sufriendo, y porque ya les platicará a ella lo que ella vivió. Que yo ya no podía hablar a su casa porque no era, ¿cómo dicen por ahí? No era bien recibida. Pero me dio gozo. Ese gozo que no te lo puede dar nada. No es un gozo que puedas comparar con nada cuando una alma viene al Señor, y más saber que Dios te permitió ser esto. Es un gozo
un regocijo. Y son momentos tremendos, pero a veces viene después de ese momento un ataque tremendo. A veces después de una gran victoria vienen unos ataques tremendos. Me acuerdo cuando Elías, después de que Dios le dio esa gran victoria, ¿se acuerdan que retó a todos los profetas de Baal? Y les dijo, a ver, hablen, si Baal es Dios, pues sírvanle, que mande fuego. Que si su Baal es Dios, que mande fuego, y si manda fuego, entonces adoren a Baal. Y ahí estaba todo el pueblo expectante. ¡Qué espectáculo ese día! Todos estaban ahí reunidos. Y empezaron los profetas a clamar a su Dios, y hasta gritaban, y se cortaban, y brincaban, y bueno, y nada. Y ahora le toca a Elías, y Jehová es Dios. Todos ahí al pendiente. Y todavía le echó agua al altar, reconstruyó el altar y todavía le echó agua. O sea que era totalmente en contra de la naturaleza, que fuera a caer fuego. Pero cuando él levantó su oración, llegó a la presencia de Dios con fuego y consumió. ¿Y qué mandó Elías? ¿Qué hizo con todos los profetas? Los decapitó. ¿Cuántos profetas eran? ¿400 profetas? Los decapitó. ¿No fue una gran victoria? ¿No fue una gran victoria la que Dios le dio? Pero estoy casi segura que el siguiente pasaje ya se quería morir. Elías ya quería morir, se vino un miedo, una depresión, un ataque del enemigo, porque esa mujer Jezabel no era más que una bruja, una sierva de Satanás. Y sabía que quería matarlo. ¿Ustedes creen que después de que vino ese fuego, después de que decapitó a los profetas, una mujer podía poner así al profeta? No era una mujer, era un principado. Pero Dios vino y lo consoló con ese viento, con ese silbido suave. Pero el Señor dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre hay momentos de gran gozo. Cuando Dios te utiliza, cuando dice, Señor, qué bueno que estoy aquí, porque tú me trajiste aquí por un propósito. Si no fuera por esos momentos, ¿qué vana sería mi existencia? Porque si vivo aquí, porque si estoy aquí, es para que tú seas glorificado, Señor. Pero a veces hay momentos que parece que no pasa nada en nuestra vida, que estamos como en un Gilgal, a veces como estancados. Pero aún ahí, dice el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Porque si tú estás pegado al Señor, no estás estancado, estás creciendo. Estás creciendo en Él, en el conocimiento de Dios. Y aún aunque estés en tribulación, ¿sabes que te tiene en ese lugar? Por alguna razón, regocijaos en el Señor siempre, en todo tiempo, sea en adversidad, sea en momentos de gozo, regocijaos en todo tiempo. Yo les quiero preguntar, ¿cuál era la clave? ¿Cómo es posible estar gozoso siempre? ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Yo lo leo, pero la pregunta es, cuando leo regocijaos en el Señor, siempre digo, ¿cómo? ¿Cómo? Porque es siempre. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo me puedo regocijar siempre? Y la clave está ahí. ¿Cuál es la clave? En el Señor. En el Señor. Porque Él es la fuente de ese gozo. En el Señor. No voy a poder estar contenta siempre fuera del Señor. Porque fuera de Él,
Y más a lo mejor las mujeres tenemos esa fama, ¿verdad? Tenemos un carácter como de montaña rusa, ¿no? ¿O no? A mí cuando me dijeron que mi jefe iba a ser jefa, dije, híjole, si yo no me aguanto y luego otra mujer. A mí me dio mucho miedo tener una jefa, de verdad. Me predispuse porque las mujeres, híjole, somos especiales, dominantes, así. Un día estás de buenas, al otro día estás de malas y no sabes ni por qué. Dije, Señor, tú me estás moldeando una mujer. Otra como yo, dije, no, Dios. Y siempre estamos alegres de acuerdo a las circunstancias, pero el Señor, en el Señor nos da esa estabilidad. Dijimos, bienaventurados significa benditos, alegres, 3 veces felices, pero también esa palabra lleva un sentido de estabilidad. La palabra bienaventurados de estabilidad. A pesar de las circunstancias, estamos contentos, regocijados en el Señor siempre. Él es la fuente del gozo. Vamos al Salmo 16:11. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Señor, regocijaos en el Señor, eres la fuente de mi gozo. Yo debo de estar en su presencia, ¿cuándo? Siempre, siempre. Algo que el profeta Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estar en su presencia, ahí hay plenitud de gozo, no se va a acabar el gozo, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cristo es el que está a la diestra del Padre, delicias a su diestra para siempre. El cristiano está siempre en el Señor y el Señor siempre está en el cristiano verdadero. No tenemos una relación esporádica con el Señor, en teoría. El verdadero cristiano siempre está con el Señor y el Señor siempre está con el cristiano, con su Hijo. Si el cristiano no puede regocijarse en sus circunstancias, aún así podemos regocijarnos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nunca nos abandona, porque Él siempre está con nosotros, porque Él nos dio ese fruto, el fruto del gozo a través de su Espíritu Santo. Entre más crecemos en la gracia y en la santificación, hermanos, más abunda ese gozo. A veces tenemos una medida de gozo, pero entre más crecemos en Dios, más gozo debemos de tener, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hay muchos que tenemos un gozo así, pero a medida que crecemos, ese gozo debe crecer. Tenemos días difíciles. ¿Cuántos hemos pasado por días difíciles? Reina, ¿verdad? Ahora nos ha platicado algo ahí, Reina, y no voy a platicar porque si no muchas personas me van a regañar bajándome de aquí. Pero ha tenido complicaciones en su trabajo, días difíciles, días de estrés. ¿Cuántos hemos tenido días difíciles en el trabajo? ¿Cuántos hasta hemos llorado en el trabajo? ¿Verdad? Que nos hacen llorar, que nos maltratan. Porque tenemos presión y a veces te piden tantas cosas que hacer y dices, ¿qué hago primero? ¿No? Y todo urge. Todo urge. ¿No? Días difíciles. Hubo un compañero en el trabajo que la semana pasada o antepasada en el trabajo, un señor se cortó un dedo y él es de seguridad y por andar tomando las fotos, no sé qué movió, quitó algo para poder tomar una foto y no se dio cuenta y le pegó a la, no me acuerdo cómo se llama este aparato para los incendios que empieza a caer agua.
y empezó a mojar toda la línea. Creo que hasta ahorita van como $200,000 todas las refacciones que se tuvieron que comprar porque se mojó. Gracias a Dios no lo corrieron, ¿verdad? Pero bueno, todas las reuniones, las pláticas, hasta chistes sacan de él, ¿no? Chistes de lo que pasó. Y yo mejor no digo nada porque como me conozco dije, yo pude haber sido él. Gracias a Dios no estuve ahí. Hubo un movimiento en falso y ya, ¿no? O qué difícil del Señor que de buenas que le pudieron pegar el dedo. Días difíciles, ¿han tenido un día tan difícil como el Señor? Gracias a Dios no, ¿verdad? Tiene sus deditos ahí, pero a nuestra medida tenemos días difíciles. Y en esos días difíciles tenemos que tener gozo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está obrando a través de las circunstancias. Porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas a través del sufrimiento. ¿No es hermoso eso? Ay, amén. Así que Dios está haciendo algo. ¿Saben qué está haciendo? Nos está haciendo más como Él. Nos está haciendo más como Cristo. No estamos sufriendo por sufrir, no estamos sufriendo en vano. Los sufrimientos de ahora no se comparan a la gloria que nos espera con el Señor. A veces nuestra felicidad está definida por las bendiciones que tenemos, pero esos sentimientos se agotan. Nuestra felicidad no está definida por nuestros logros o por nuestras bendiciones espirituales. Nuestro gozo está definido de lo que se siente y de lo que se obtiene al estar en la presencia de Dios, al tener esa relación con Dios, ¿sí? Dios ya nos dio todas las cosas. Entonces, realmente si ya Dios no nos diera nada, si hoy se agotaran las bendiciones de Dios, hermanos, quiero que sepas que aún así no tienes razón para no estar gozoso. Dios te salvó, Dios vive en ti. ¿Cuál es el enemigo del gozo? Vamos a Filipenses 4. ¿Cuál es el enemigo del gozo? ¿Qué nos quita el gozo? Vamos a entender qué nos quita el gozo. Filipenses 4. ¿Qué creen que nos quita el gozo? ¿Qué les quita el gozo a ustedes? Están pensando mi esposa, mi esposo, ¿verdad? Están imaginando la cara, el jefe, ¿no? Ahorita están pensando el jefe, están proyectando. ¿Quién me quita el gozo? La vecina que no barra las hojas, siempre deja las hojas en mi casa, ¿no? Y luego saca su perro y no limpia lo que... Ya estamos de malas todo el día, pero no es eso. Algo que nos quita el gozo es la ansiedad. ¿O no? La ansiedad, no la ancianidad, la ansiedad. Por eso, dice Pablo, regocijaos en el Señor. E casi inmediatamente después, que dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad nos roba el gozo. ¿Y qué es ansiedad? Es temor. Nuestra ansiedad viene del temor. ¿Cuántos tenemos ansiedad o temor? Híjole, ¿qué va a pasar si esto? ¿Qué va a pasar si el otro? ¿Y qué aquello? ¿Cómo le voy a hacer? Y estamos pensando en el futuro y en el problema. Y tenemos ansiedad, pero el Señor aquí dice, a través de Pablo, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El Señor nos dio una prohibición. El Señor dijo, no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis. Es una prohibición. Tenemos prohibido por Dios temer. No temáis. No temáis. Y muchas veces nuestra ansiedad viene del temor. Y el temor nos quita el gozo. Y andamos afligidos, angustiados por todas las circunstancias y las adversidades que nos causan sufrimiento, nos causan preocupación, estrés, etc. Pero el Señor nos dice que no temamos, nos prohíbe
Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a ser el resultado? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Yo creo que Pablo, cuando escribí esta carta, nos fue llevando, ¿no? Porque yo de repente digo, regocijaos en el Señor, siempre pienso, ¿cómo le voy a hacer si tengo esto, aquello? Que Pablo no sabe cómo tengo este problema y lo que me está pasando, qué fácil decirlo. Bueno, por algo me lo estoy diciendo desde la cárcel, porque él lo está viviendo. Pero ¿qué me dice? Por nada estéis afanosos, por nada, nada. ¿Saben lo que es nada? Nada. Que va a ganar López Obrador, no sé qué. Por nada, que va a ganar Meade. Yo le digo Meade, ya sé que no se pronuncia así, pero siempre la gente me corrige y yo digo, pues yo lo quiero decir así, Meade. Y que va a ganar el otro, ¿cómo se llama? Anaya. Y que el Bronco, y que Margarita, y ay, se va a subir el dólar, y como si fueras mucho Estados Unidos, ni van a fiestas preocupado, ¿no? Por nada estés afanoso, por nada. ¿Qué te preocupa? Ah, no, es que me dijeron que tengo esta situación, salí mal de los análisis, me duele aquí. Hay gente que trae un dolor y ni quiere ir al doctor. Y yo, ¿por qué no quieres ir al doctor? Tienen hasta miedo de ir al doctor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, y me lo digo a mí, porque yo les voy a decir, yo me considero cobarde, se lo dice una cobarde, pero Dios me ha ayudado, me ayuda, y le pido ayuda. Señor, yo no quiero ser cobarde, fortaléceme, ayúdame a enfrentar la vida, no estoy sola, tú estás conmigo, tú no me vas a dejar, tú no me vas a desamparar. Yo ya la hice, te tengo a ti, tú me tienes a mí. Yo soy tu posesión, Señor. Por nada estés afanosos. Ay, pues que la maldad. Y luego lee uno de que se roban niños y que allá. Y por nada. Pero ¿qué dice? Que tus oraciones sean conocidas ¿a quién? Por Dios, en toda oración y súplica. ¿No conoces a gente que llega platicando todos sus problemas al trabajo? Yo mejor pongo audífonos, no sé, pero les encanta estar hablando de sus problemas, y allá y acá, y a lo mejor tienen un momento que quieren desahogarse, pero le cuentan a fulano, le cuentan a su taco, suena el teléfono y le cuentan, ay, necesitaba desahogarme. Está bien, pero ¿cuántos de nosotros dejamos todo eso delante de Dios? Señor, aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está mi vida. Les voy a decir una cosa, qué bien se siente. Yo algo que le he pedido al Señor es esto. Señor, y se lo digo delante de Él, yo quiero que tú seas mi mejor amigo. Yo me llevo increíblemente bien con mi mamá. Si nos enojamos a veces, me hace enojar. Ella tiene la culpa. Y es muy cómodo para mí porque le platico muchas cosas y a mi papá también, a los dos, son mis amigos. Pero yo le digo, Señor, más que ellos, yo necesito tu amistad. Quiero que seas mi mejor amigo. Quiero cada día que seas mi mejor amigo, mi padre, y decirte todo lo que siento, todo lo que me preocupa. Bueno, ya lo sabes, Señor, pero yo le digo todos los detalles, ¿no? Hagan de cuenta que estoy hablando con alguien, como ustedes. De verdad, hermanos, se siente un descanso. Yo les recomiendo que echen toda su ansiedad delante del Señor. Señor, mira esto, mira lo que está pasando. Me siento así, Señor, fortaléceme. Tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano. Yo no sé qué va a pasar con esto. Lo que pase, Señor, tú
eres soberano y ayúdame a reconocer tu soberanía, pero simplemente el decirlo, hay un descanso, hermanos. ¿Y qué viene? Gozo. Viene un gozo de saber que estamos en las manos del Señor. Les voy a decir algo que es locura para la gente. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 2, versículo 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, si una persona que no conoce a Dios de este versículo, de verdad, ¿qué diría? Están locos. ¿Por qué? Nos está diciendo, tened por sumo gózate, o sea, casi te está diciendo, considérate afortunado, considérate privilegiado que estés sufriendo, ¿no? ¿Qué dice la gente cuando te va mal? Ya, échate, vete a hacer una limpia, ¿no han dicho así? Ya, que se vaya a hacer una limpia. Y Dios te está diciendo, considérate afortunado. Aquí está Rosy Pérez, ¿o no vino hoy? Mira, aquí está Rosy, estoy otra vez. Rosy, le robaron su camioneta, ¿verdad? ¿Todavía te ríes? ¿Así estabas cuando te la robaron? Pero considérate afortunada, privilegiada. Si alguien me oye aquí, van a decir, híjole, no vayan ahí, están re locos. Que me está pasando esto, Señor, me pasó esto, no puede ser, ¿por qué a mí? Y dice el Señor, considérate privilegiada que te escogí para que te pasara esto. Fuimos escogidos para sufrir también. No nos gusta eso, ¿verdad? Nos gusta que nos escoja Dios para otras cosas, pero no para sufrir. Sí, te voy a pasar por pruebas diversas, diferentes pruebas. Puede haber enfermedades, escasez, situaciones familiares, estrés, no sé, muchas cosas, diversas pruebas. Pero considérate afortunado, tened por sumo gozo. Señor, ya me tocó a mí pasar por esto. ¿Por qué? Porque tú me consideraste para trabajar en mí, porque tú me escogiste para trabajar en mi vida, porque tú me amas, porque tú no me quieres dejar como estoy, porque tú me quieres cambiar, me quieres transformar. Gracias, Señor, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Íntegros. Dios nos pasa por situaciones difíciles con el propósito de moldearnos, de transformarnos, de purificarnos, de santificarnos. Señor, gracias porque tú me pusiste aquí, porque tú estás trabajando en mí, y esa es una señal, esa es una confirmación, Señor, que soy tu hijo. ¿Saben eso? No dice Romanos, nada nos podrá separar del Señor, pero ¿qué cosas dice? Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni hambre, ni espada, ni qué más. Puras problemas, ¿no? Puras cosas malas. Pero nada nos separará del amor de Cristo, ni desnudez, ni espada, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni lo alto, ni lo bajo. ¿Qué más dice? Ni nada que ha sido creado nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una confirmación que estamos en el camino es que es un camino con muchos obstáculos, con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchos ataques del enemigo, pero todos esos obstáculos, hermanos, nos confirman
que estamos en el camino. Por eso dice, siéntete con gozo. Los preocupados deben ser los que nunca les pasa nada. Porque el cristiano verdadero está siempre siendo atacado. ¿Qué significa Job? Perseguido. Pero en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo. En todas las cosas. Considérate dichoso. Yo cuando leo esto, la verdad es totalmente en contra de la cultura. Es totalmente en contra de la lógica. Considérate dichoso si estás en pruebas. ¿Quién de aquí está en pruebas? Levanten la mano. ¿Quién está en pruebas? Todos los demás, ¿no? En dificultades, pues considérense dichosas, dice el Señor, gozosas, porque Dios las va a pasar con ustedes. ¿Cómo estaba Daniel cuando estaban allí en el horno? ¿Quién estaba con ellos? Uno que era semejante, ¿verdad? A los dioses, el Hijo del Hombre, ahí en el horno. Cuando Dios nos mete al horno, no nos mete solos, está Él con nosotros. Dios está obrando para nuestra santificación. Vamos rápidamente, Apocalipsis 21:4. A mí algo que me ayuda, hermanos, en momentos difíciles, es pensar en el futuro. Me consuela pensar en el futuro. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A mí me consuela pensar en el futuro, ¿ustedes no? Me consuela y me da esperanza saber que un día, por la misericordia de Dios, porque creo que Dios me ha escogido para ser su hija, va a llegar un momento en que ya no va a haber lágrimas de tristeza, ya no va a haber momentos difíciles, ya no va a haber momentos de dolor, porque todo eso, producto del pecado, habrá pasado. Va a llegar un momento en nuestras vidas, hermanos, que vamos a ser plenamente felices, gozosos delante de Dios, con una alegría plena delante de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me consuela, y no es que ella me quiera morir, pero me da esperanza. Y a veces me pregunto, ¿cómo le hacen los que no conocen a Dios? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo viven? Yo creo que por eso la gente se emborracha, ¿no? Porque yo a veces no entiendo esas ganas de irse a tomar. No le veo sentido, no lo veo lo divertido, pero yo creo que la gente trata de escapar, ¿no? Trata de escapar, pero nosotros sabemos, hermanos, que un día ya no va a haber angustia, no va a haber sufrimiento, vamos a entrar a la presencia de Dios y estamos en Cristo, y no va a existir un pensamiento de ansiedad, de preocupación. Todo esto habrá pasado. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Gloria a Dios. Aunque no lo crean, a mí me consuela mucho. Mucho me consuela. Mucho me consuela. Me consuela saber que si Dios no viene antes, que a mí me agradaría en lo personal, y se lo he pedido, y tiene que partir mi padre o mi madre, me consuela saber que van a su hogar. Me consuela saber que van a entrar a esta eternidad con Dios. Y me consuela saber que algún día, si ellos se adelantan, los voy a alcanzar también. Me da esperanza. ¿Qué hará el mundo sin esa esperanza? Yo creo que si yo no conociera a Dios, se me haría esta vida para volverme loca. De veras.
pero Dios es mi esperanza. Habacuc decía, ya no lo vamos a buscar, Habacuc 2, empieza Habacuc a hablar con Dios y a presentarle su queja a Dios, de que cómo permites, Dios, que venga el ejército enemigo y haga esto y haga aquello. Y así dice Habacuc, que le presentó a Dios su queja y Dios le contestó, y entonces Habacuc entendió y dijo estas palabras que están en varias partes de la Biblia: el justo por la fe vivirá. ¿Han escuchado eso? El justo por la fe vivirá. La fe en Dios no nada más es creer que Dios existe, sino confiar en Él, creerle a Dios. Y vemos que Habacuc pudo decir que aunque la higuera, ¿verdad? ¿Qué decía? Aunque la vid no dé frutos, ¿sí? La higuera no florezca, así es. Aunque los corrales no haya vacas, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes dicen, híjole, a mí qué me preocupa si hay vacas o no hay vacas, ¿no? A mí qué me preocupa si hay higos en la higuera, sí. Pero si lo pasamos a nuestra época, porque todo eso que quería decir, si no hay dinero, si no hay industria, ¿no? Aquí la gente hace 20 años decía, ay, ¿qué va a pasar si quiebra General Motors, no? Ya se acabó Saltillo. ¿Qué va a pasar? Y la gente hasta cristiana está preocupada, no, es que si gana fulano de tal, vamos a estar como Venezuela. Necesitamos una mejor economía. Cristianos diciendo eso, necesitamos una mejor economía. Hermano, lee Proverbios 3, honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Y qué va a pasar? Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cómo es posible que como cristianos estamos preocupados si qué va a pasar? Lo que tenga que pasar, Dios está con nosotros. Debemos estar más preocupados por las almas que se van a perder porque el tiempo es corto que por esas cosas. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios va a proveer. No tenemos que estar preocupados si la economía se colapsa, si pasa esto, si hay aquello. A veces estamos abrumados con todo lo que oímos. Pero Habacuc llegó a decir, aunque no haya nada, aunque todo se colapse, con todo, ¿yo qué? ¿Qué palabra usó? Me gozaré. Porque mi gozo no viene de la prosperidad, no viene de la estabilidad externa. Mi gozo está en Dios. Con todo me gozaré. ¿En quién? En Jehová. Él es la fuente. Él es la fuente de mi gozo. Vamos a Romanos 12:15. Entonces, nuestro gozo, ¿de quién proviene? Dijimos de Dios, ¿verdad? De Él. Ahora fíjense esto: bendecid a los que os persiguen. Bueno, perdónenme, 15 dije, ¿verdad? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Nuestro gozo, hermanos, no debe restringirse a nuestros propios logros, sino también el logro de otra persona, y más un hermano en Cristo. El gozo de un hermano en Cristo también debe ser mi gozo. Gozaos con los que gozan. Sí, también dice llorar con los que lloran. No podemos vivir esto, no podemos lograr esto hasta que dejemos de vivir preocupados por nosotros mismos.
Tenemos que escapar de esa vida egocéntrica que vivimos. A veces pensamos que no hay razón de gozarse, hermanos. Si mi hermano en Cristo, Dios le dio una bendición, le tuvo un logro, ese es motivo de gozo para mí. A comparación del mundo, el mundo ve que alguien tiene un logro y cómo se le hace el estómago, ¿no? Y ves a tu vecina que ya trae carro nuevo, ¿no? Y hasta parece que sale adrede a la hora que tú sacas tu carcacha, ¿no? Y hasta piensas, lo sacó hasta ahora para que lo viera. Hasta adivinas, ¿no? Lo que la persona está pensando. Hasta lo hizo adrede para presumirlo. No estamos a veces tan amargados, hasta inventamos cosas y asumimos cosas que ni nos constan. Nos molesta, pero el verdadero cristiano, hermano, el gozo de otra persona es nuestro gozo. Yo el viernes sentí que ustedes se gozaron con nosotros. Mi papá va a decir, pero es nuestro gozo, nosotros somos los que nos hemos aguantado 47 años. Bueno, me gozo con ellos. Y ustedes se gozaron con nosotros, yo así lo sentí. A lo mejor para ustedes no fue un buen día, fue un día difícil, pero ¿qué? Pero se gozaron. Humanamente es difícil estar pasando por tribulación y ver a una persona que está pasando por alegría. La vida tiene esos contrastes, ¿verdad? Unos mueren, otros nacen, otros es un día. El año pasado mis padres fueron a presentar el matrimonio de la hija del pastor Víctor, Martín y Gloria. Estuvieron el sábado, o el viernes, creo que fue un sábado la boda. Y pues hay alegría cuando hay una boda. Pero Martín tiene una hermana casada y el siguiente día de la boda, el esposo, o sea, el cuñado del novio, murió de un ataque al corazón. Imagínense, estuvo en la boda. Esta persona estuvo en la boda y el siguiente día murió. Y a veces la vida es así, tiene contrastes, pero siempre debemos de gozarnos con los que se gozan. ¿Cuántos necesitamos aprender a gozarnos con los que se gozan? ¿Sí, verdad? Gozarnos, Señor, gracias por lo que tú le diste a mi hermano, gracias porque tú lo estás bendiciendo, porque tú hiciste esto en su vida. Nos debe de dar gozo, ¿sí? Es una razón de gozo. No busquen estas citas, no me las voy a mencionar por el tiempo. Mateo 5:12 dice: gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y si leemos Mateo 5, está hablando de que va a haber persecución, de que seremos perseguidos, seremos rechazados. ¿Cuántos somos rechazados en el trabajo? ¿Cuántos se burlan de nosotros? Aún a nuestras espaldas. ¿Pero qué dice el Señor? Gozaos. ¿A cuántos nos hacen a un lado porque somos cristianos? Levanten su mano. Gozaos, ¿verdad? Gozaos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lucas 10, 17 al 20 dice, vamos a ver esa cita. Esa sí vamos a leer, ya estamos terminando. Se fijan, en toda circunstancia debe haber gozo que proviene de Dios. Es un mandato de Dios que nos gocemos. Lucas 10, del 17 al 20. Aquí el contexto de Lucas es que el Señor manda a sus discípulos a predicar y hablar la palabra, que fueran de 2 en 2. Mandó a los 70 a predicar y a exhortar y a hablar de Él, etcétera. Y ya regresan, en el versículo 17, ¿ya lo tienen? Van regresando de ese mandato que Dios les dice, y se volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Lucas capítulo 10, versículo 17, voy a volver a leer el 17, dice: volvieron los 70, o sea, los 70 discípulos con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo:
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Voy a hacer una pausa ahí. Venían bien contentos los discípulos. ¿Por qué venían contentos? Porque habían sido exitosos en la misión que Dios les dio, ¿verdad? Ay, Señor, habían tenido éxito y realmente el poder de Dios había manifestado, ¿no? Los demonios se sujetan. ¡Qué impresión! ¿No, Señor? Fuimos y oramos y le decíamos a los demonios que se sujetaran y salían los demonios y venían bien contentos. Y el Señor les dice: yo les he dado poder, les he dado autoridad contra el enemigo. Pero les hace una aclaración. Versículo 20. Pero no os regocijéis pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No te regocijes porque Dios te da éxito, no te regocijes porque Dios te ha dado poder, te ha dado gracia, te ha prosperado, te ha estado usando en un ministerio. Nos da gusto, nos da gozo, pero nuestro gozo debe ser que somos sus hijos y que nuestros nombres están en el libro de la vida, que el Señor nos salvó. Eso nos debe dar gozo. No nos debe dar gozo los logros, sino gozo lo que el Señor hizo por nosotros. Vamos a Juan 15. Y con esta cita voy a terminar. Juan 15. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Tenemos que permanecer en Él. Cuando permanecemos en Dios, cuando permanecemos en Él, somos como esa vid, porque cuando una vid es cortada, ¿qué pasa con esa vid? Se seca. Alguien me había dado esta ilustración y me gustó. Estaba hablando con una persona que decía: yo ya no me reúno en ninguna congregación, yo no necesito ir a una congregación, ahí en mi casa estoy bien, ahí leo la Biblia, bla, bla. Estaba platicando en una carne asada. Ya no quería decir esa palabra porque nada más digo carne asada y todo empieza ahí, los jugos gástricos a alborotarse. Y estaba en una carne asada y el que estaba haciendo la carne asada estaba diciendo: yo no voy a la iglesia, me quedo en mi casa. Y entonces había unos carbones ahí en el asador y mueve uno, a propósito, un carbón, ¿no? Con una pinza lo mueve. Y de rato agarra ese carbón con la mano, ¿no? Y le da una enseñanza. ¿Saben cuál es esa enseñanza? Yo creo. Cuando ese carbón lo separó, ¿qué pasó? Se apagó. Tanto se apagó ese carbón que no se necesitaba tomarlo con ningún instrumento.
que con la misma mano se podía tomar. Pero si hubiera atrevido este hermano a tomar el carbón cuando estaba con los otros carbones con la mano, no, te quemas. Cuando te alejas de tus hermanos en Cristo, te enfrías. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más te enfrías si no estás en una relación con Dios? ¿Cuánto más te enfrías? ¿Cuánto más te apagas? Fuera de Él no podemos hacer nada. Tenemos que permanecer en su amor. Cuando permanecemos en Él, ¿qué pasa? Dice, todo esto que nos habló el Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 10, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. No es tu gozo, porque tu gozo, tu alegría es emocional, es una alegría que no perdura, es una alegría que no funciona, es una alegría egoísta, es una alegría que es cuando te va bien, cuando tienes ganas, estás de buenas. No tenemos que lidiar con personas que no sabes ni cómo acercarte a la persona porque dices, híjole, hay que agarrarla de buenas, ¿sí no? Pero el gozo de Dios es otra cosa, no es tuyo. El gozo es de Dios. Dice aquí, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo quiero decirte, hermano, así como el Señor Jesucristo fue un varón de dolores experimentado en quebranto, yo te puedo asegurar esto: no ha habido en la tierra alguien más gozoso que Él mismo, que Cristo. A lo mejor tú te imaginas a Dios que fue hecho hombre, varón de dolores, a lo mejor tú te lo imaginas siempre con cara de sufrimiento, ¿no? Y luego dejar su deidad, dejar su gloria para venir a estar entre pecadores. Si tú, hermano, hermana, que eres igual que todos nosotros, humanos, imperfectos, ¿no te has fijado que a veces nos falta paciencia para con las personas? Imagínate Dios habitando entre nosotros, soportándonos. Cuando iba a ser crucificado, sus discípulos estaban peleando por a ver quién se iba a sentar a su derecha o a su izquierda, ¿no? Fue a orar y sus discípulos que se quedaron dormidos. Y sin embargo dice que hubo un gozo puesto delante de él. Es más, él cantó un himno cuando se reunió a tomar la Santa Cena. Cantó de gozo el Señor. Iba a pasar lo peor que podía haber pasado. El único momento en la eternidad en que iba a experimentar la separación de su Padre por nuestro pecado, y aún así había gozo. El Señor te quiere dar su gozo. Cuando David danzaba, cuando llevaban el arca que era la presencia de Dios, ¿saben a quién estaba tipificando David? A Dios mismo. Dice el Señor que el Señor se gozará, cantará sobre ti. ¿Con qué dice? Con alegría. Les voy a decir una cosa, hermanos. Necesitamos conocer a Dios más. ¿Verdad que sí lo necesitamos conocer más? Porque si algo tiene el Señor es gozo. En su presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Necesitamos conocerle más. No hemos experimentado mucho esas experiencias de gozo en su presencia y plenitud. Estamos buscando a ver qué hacer para divertirnos, qué hacer para ahí llevar la vida, pasarla. Vea su presencia, hermano. Y hay gozo, plenitud de gozo. Pero ¿qué dice? Tienes que permanecer en mí. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea
cumplido. Y te quiero pedir que te pongas de pie, hermano. Y te invito a que entres a la presencia de Dios y permanezcas ahí, porque eso es permanecer. Un sinónimo es quedarse ahí, ya no irse, quedarse ahí. Que puedas conocer ese gozo del Señor, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Yo no sé qué va a pasar en tu vida, yo no sé qué cargas tengas, qué problemas, a lo mejor problemas con tu esposo, con tu esposa, a lo mejor tienes problemas de salud, a lo mejor ves que tus hijos no están en el camino del Señor, que están haciendo cosas que tú sientes que andan mal y traes ansiedad, traes preocupación por tus hijos, traes preocupación por tus hermanos, por tus familiares, traes problemas en el trabajo, a lo mejor hay algo en el trabajo que tienes que hacer, no sabes cómo lo vas a hacer. Tienes a lo mejor un jefe con el que no te llevas bien, compañeros que te irritan, a lo mejor tienes problemas financieros, yo no sé, hermanos, enfermedades, te has sentido mal, el mejor enemigo te está atacando, no lo sé, puede ser una infinidad de cosas. Pero si eres hijo de Dios, hermanos, si eres hijo de Dios, yo te puedo asegurar que el Señor te ha permitido, te está permitiendo pasar por esas cosas. Que le robaron su camioneta a Rosy y es casualidad, no, el Señor lo permitió. Con gozo sufrimos, dice la palabra de Dios, el despojo de nuestros bienes, con gozo. ¿Por qué? Porque hay propósito. El Señor se goza. En el cielo, hermanos, todo el tiempo hay fiesta. Todo tiempo hay gozo. Tú ves que el Señor es vituperado por los que no le conocen. Tú ves que hay guerras, que hay gente que no quiere nada con el Señor, pero yo te voy a decir, el Señor aún se goza. El Señor está lleno de gozo. ¿Y saben qué? Les voy a decir una cosa. Nosotros estamos en un proceso de santificación, vamos creciendo, pero ¿saben qué? Una característica de la santidad, una característica que vamos creciendo en ese proceso de santificación es que ¿saben qué hay? Hay cada vez más gozo. A veces nos imaginamos que ser santos es andar bien serios, ¿no? Así, ya soy bien santo. Hermano, un fruto, o el fruto, parte del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Entre más crece el Señor en nosotros, más gozo tendríamos que tener. Y a lo mejor hay alguien aquí que dice, yo tengo gozo, pues te voy a decir que ese gozo tiene que ir en aumento y en aumento y en aumento. Y así lo vimos en la vida de Pablo. Él era un hombre que conoció al Señor y estaba gozoso y estuvo en tribulación, estuvo a punto de morir, estuvo casi fue náufrago, naufragó, perseguido, abandonado en la cárcel, pero él crecía en esa gracia y estando en esa cárcel todavía decía, regocijaos. Ese gozo no es un gozo que experimentas en un nivel todo el tiempo. Ese gozo tiene que ser creciente a medida que conoces al Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es un mandato, Señor, que nos regocijemos en ti. Es un mandato y no viene de nosotros, no es algo que tengamos que forzar en sonreír ficticiamente, Señor, sino es algo que está en tu presencia, es parte del fruto de tu Espíritu Santo, Señor, Padre. Ayúdanos a experimentar ese gozo, Señor, Padre Celestial, a pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento, Señor, ese gozo que es tuyo, Señor, tu gozo, Señor. Ayúdanos a conocer tu gozo, a experimentar tu gozo, Señor, porque si hay alguien, si hay personas que tendrán que ser las más gozosas del planeta Tierra, somos nosotros tus hijos, Señor. Ese gozo genuino que proviene de estar en tu presencia, ese gozo que proviene de conocerte, Señor, ese gozo que viene de la única fuente verdadera de gozo que eres tú, Señor, Padre Celestial. Ayúdanos a experimentar ese gozo, Señor. Ayúdame a mí a experimentar ese gozo, Señor. Ese reír, Señor, a pesar del problema, Señor, como esa mujer virtuosa que se reía
de lo porvenir, Señor Padre Celestial, porque tenía tu gozo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Celestial. Amén.